Dicen que las mujeres aman con el alma, pero Maquiavelo habría sonreído al escuchar eso, porque él sabía que incluso el alma obedece a las leyes invisibles del poder. En el juego del deseo no gana quien da más, sino quien comprende las corrientes secretas que mueven la mente femenina. Estas no son simples reglas de conquista, son principios oscuros que desmontan la ilusión del amor romántico y exponen el arte de controlar la atención, la emoción y el misterio. La primera regla nace del silencio. Maquiavelo decía que quien domina el silencio domina el alma del otro. El hombre que siempre explica, que busca aprobación, que habla demasiado de lo que siente, entrega su poder gota a gota. En cambio, el que calla deja espacio para que la imaginación de ella trabaje a su favor. El silencio es el lienzo donde ella pinta sus fantasías, sus inseguridades, sus anhelos. Cuanto menos reveles, más ella se verá tentada a descubrir lo que escondes. No hay seducción más fuerte que la del enigma. Cuando una mujer no puede leer tu mente, comienza a leer tu energía. Observa cómo caminas, cómo miras, cómo respiras. Y es ahí donde el silencio se convierte en arma. Ella proyecta sobre ti lo que desea. En su mente tú ya no eres un hombre, sino un símbolo. Maquiavelo entendió que el poder no reside en lo que uno es, sino en lo que los demás creen que uno es. Por eso el primer paso para que una mujer te implore no es hablar, es callar. No es correr hacia ella, sino detenerte a medio camino, lo suficiente para que dé un paso más hacia ti. La segunda regla está escrita en la piel. Nunca muestres necesidad. El amor es un intercambio, pero el deseo es una jerarquía. Quien desea menos, controla más. Maquiavelo advertía que el hombre débil se delata en sus ansias, en su necesidad de ser aceptado. Ella puede sentirlo incluso sin palabras. Si percibe que estás dispuesto a cualquier cosa por su atención, deja de verte como un desafío y empieza a verte como un premio que ya ganó. En ese instante la atracción muere. Por eso debes aprender a estar cómodo con la distancia. No porque seas frío, sino porque entiendes que el fuego solo arde cuando hay aire. La ausencia bien usada se convierte en deseo. La indiferencia aparente enciende más que 1000 cumplidos. Cuando ella percibe que puede perderte, su mente entra en caos. Y ese caos, el mismo que Maquiavelo llamaba movimiento del alma, la lleva a buscarte, a justificarse, a desearte con urgencia. Pero cuidado, no se trata de fingir desinterés, sino de dominar la emoción. La diferencia es sutil. Fingir es actuar para ella, dominar es actuar para ti. Cuando logras que tu mundo no gire en torno a su validación, ella siente algo que no puede explicar. Tu energía no suplica, tu mirada no pide, tu cuerpo no se inclina. Y en esa calma misteriosa, ella se inclina ante ti. La tercera regla, la más peligrosa, es la manipulación del contraste. Maquiavelo sabía que el poder se mantiene alternando la tensión y la liberación. En la seducción, esto se traduce en una danza invisible. Acercarte lo suficiente para encenderla, alejarte lo justo para que te persiga. Mostrar una chispa de ternura y luego el frío del control. Dar una gota de afecto y retirarte antes de que ella pueda beber del todo. El contraste crea dependencia emocional. Es el mecanismo que confunde el alma y la engancha. Cuando una mujer no puede predecirte, su cerebro se vuelve adicto a ti. Te piensa en silencio, analiza cada palabra, cada gesto, cada pausa. Empiezan a inventar significados donde no los hay, a atribuirte un misterio que tal vez ni siquiera existe. Pero el poder del contraste es precisamente ese. Ella no te entiende y por eso no puede soltarte. En la historia, los grandes seductores, desde Casanova hasta los príncipes de la diplomacia veneciana, aplicaban sin saberlo los principios de Maquiavelo. No seducían con belleza ni con dinero, sino con incertidumbre. La duda es el alimento del deseo. Cuanto más la confundas, más pensará en ti. Cuanto más la hagas sentir segura por un instante y perdida al siguiente, más se hundirá en la necesidad de entenderte. La cuarta regla es la del espejo. El pueblo ama a quien lo refleja, decía Maquiavelo. En el amor ocurre lo mismo. No intentes convencer a una mujer de que eres el indicado. Haz que ella lo crea por sí misma. Y eso solo sucede cuando la reflejas. Habla su lenguaje emocional, imita sutilmente su ritmo, adopta su tono, su manera de respirar. No porque quieras imitarla, sino porque quieres que se vea a sí misma en ti. Cuando una mujer se ve reflejada en un hombre, siente conexión. Y cuando siente conexión, su mente se relaja, baja las defensas, empieza a confiar.
Entonces la dominación ya no necesita fuerza, se convierte en entrega voluntaria. Ella cree que tú la comprendes, pero lo que en realidad ocurre es que tú has comprendido sus patrones. La haces sentir comprendida, no porque le expliques, sino porque le devuelves su propia imagen, amplificada. El espejo es el arma más invisible. No se trata de halagar ni de mentir, se trata de observar. Cada palabra que dices, cada pausa que haces, debe reflejar la energía de ella. Si está agitada, tú calmas. Si está distante, tú te alejas un poco más. Si sonríe, tú miras con intención. Todo gesto, si es espejo, se convierte en atracción. Y la quinta regla, la más secreta, no se enseña en libros, ni se pronuncia en voz alta. Es la del desapego emocional. Maquiavelo entendió que el poder real nace de la libertad interior. El hombre que no teme perder jamás será dominado. Las mujeres, como todos los seres humanos, son atraídas por aquello que parece completo en sí mismo. Cuando ella percibe que no necesitas nada de ella, pero aún así la eliges, su mente se rompe, porque el amor más adictivo es el que no puede poseerse. Ella no implora por lo que puede tener, sino por lo que no puede controlar. El desapego convierte la seducción en arte, y el arte en poder. El hombre desapegado no mendiga amor, lo inspira. No busca atención, la atrae. No teme al rechazo, lo observa con una sonrisa. Cuando alcanzas este nivel, ya no juegas el juego del amor, lo diriges. Maquiavelo jamás habló del amor en los términos dulces con los que lo hace el mundo moderno. Para él, el amor era una herramienta del poder, una emoción que debía observarse con el mismo cuidado con el que un alquimista observa el fuego. Si se lo domina, ilumina. Si se lo deja libre, destruye. Y es justamente ahí donde nace la verdadera maestría. No en negar el sentimiento, sino en comprender su estructura. El hombre que comprende estas reglas no necesita rogar, porque ya ha entendido la raíz del deseo. La primera lección fue fue el silencio, el arte de hacerse misterio. La segunda, la independencia, no necesitar. La tercera, el contraste, crear adicción. Pero lo que pocos entienden es que estas leyes no se aplican desde la frialdad, sino desde la conciencia. No se trata de ser cruel, sino de tener el control de tu propio fuego. Una mujer no se enamora del que le da todo, sino del que la hace sentir viva. Y sentirse viva implica experimentar tensión, duda, placer y peligro al mismo tiempo. Por eso, los hombres que son demasiado buenos, previsibles o serviciales, terminan siendo ignorados. Ella no lo hace por maldad, sino por biología. Su mente busca el estímulo que activa la emoción, y nada activa más la emoción que el misterio y la incertidumbre. Maquiavelo lo llamaría el arte del dominio emocional. Saber cuándo mostrar calor y cuándo mostrarse de piedra. Saber cuándo mirar y cuándo desaparecer. Es el equilibrio perfecto entre el interés y la distancia. Si te entregas por completo, pierdes el poder. Si te alejas demasiado, pierdes la conexión. Pero si caminas en la línea exacta entre ambos extremos, ella empieza a seguir tus pasos, incluso sin saber por qué. En los palacios de Florencia, los diplomáticos aplicaban estas mismas leyes para doblegar a reyes y embajadores. Nunca mostraban desesperación, ni miedo, ni impaciencia. Observaban, analizaban, esperaban. Cada silencio era una trampa, cada sonrisa una estrategia. Y así, los más astutos lograban lo que los apasionados jamás alcanzaban: el control absoluto del juego. En la seducción ocurre lo mismo, porque lo que las mujeres llaman química muchas veces es la percepción inconsciente de poder, no poder físico sino psicológico, el magnetismo del que no necesita, el atractivo del que no teme. El deseo nace del desequilibrio, y ese desequilibrio se sostiene cuando tú dominas tus emociones, cuando ella intenta provocarte y tú sonríes, cuando te prueba y no reaccionas, cuando te pones celoso y tú no cambias el ritmo de tu respiración. En ese instante ella siente que ha encontrado algo que no puede controlar, y por eso lo desea. El poder no se demuestra con fuerza, sino con calma. La calma es el signo de quien ya ha visto el caos y no se altera. Y las mujeres, en lo más profundo, sienten una atracción instintiva hacia los hombres que permanecen centrados cuando todo se sacude. Porque el mundo de las emociones femeninas es un mar que cambia cada hora. El hombre que no se ahoga en esas olas, sino que las navega con serenidad, se vuelve adictivo. Maquiavelo diría: no domines a la mujer, domina el campo en el que ella actúa. El campo es la emoción. Si tú eres el centro emocional, ella orbitará a tu alrededor.
Pero si tú te conviertes en el satélite que gira en torno a su estado de ánimo, estás perdido. Imagina la mente como un tablero de ajedrez. Cada movimiento emocional genera una respuesta. Cuando ella se aleja, tú no corres tras ella. Te quedas inmóvil, firme, observando. Cuando se acerca, no te entregas del todo. Dejas un velo de duda. Cuando te prueba, no discutes. Devuelves una sonrisa que confunde. Así, poco a poco, la dinámica cambia. Ya no es ella quien evalúa tu valor. Es ella quien intenta entenderte. Y la curiosidad femenina, una vez encendida, es un fuego imposible de apagar. Maquiavelo afirmaba que los hombres caen no por falta de fuerza, sino por exceso de emoción. Cuando el corazón gobierna, la razón se vuelve esclava, y el deseo no se sostiene con promesas, sino con poder. El que promete se somete, el que actúa con autoridad inspira. Ella no se arrodilla ante quien le dice que la ama, sino ante quien la hace sentir que el amor es un privilegio que debe conquistar. Así, las 5 reglas no son fórmulas externas, sino transformaciones internas. No se trata de aplicar técnicas, sino de cambiar el modo en que ves el juego. El amor no es una negociación sentimental, es un campo de energía donde el más consciente guía al inconsciente, y el más libre termina siendo el más deseado. La libertad interior es el centro de todo, porque el desapego no es frialdad, es poder espiritual. Es saber que no necesitas poseer para disfrutar, ni controlar para atraer. Es caminar con la certeza de que el mundo se inclina ante quien no necesita inclinarse ante nadie. Y es justo ahí donde nace la paradoja más maquiavélica de todas. Cuando ya no te importa ganar, empiezas a ganar siempre. Maquiavelo comprendía que el ser humano no se guía por la lógica, sino por la percepción. Lo que sentimos tiene más fuerza que lo que pensamos. Y es en esa grieta entre emoción y razón donde se esconde el verdadero poder. El hombre que entiende esto no discute, no convence, no suplica. Simplemente genera una atmósfera que lo favorece. Porque el poder no se impone, se percibe. En la seducción esa atmósfera nace del misterio y del control. No se trata de ser inalcanzable, sino de no ser completamente accesible. Cada palabra que pronuncias debe dejar un eco. Cada mirada debe sugerir más de lo que muestra. Maquiavelo habría dicho: nunca muestres tu intención completa, deja que el otro la imagine. Cuando una mujer intenta leer tu mente y no puede, comienza a construirte en su imaginación. Y el hombre que vive en su mente, vive también en su cuerpo. Las mujeres aman con símbolos. No se enamoran de un rostro, sino de la historia que ese rostro les cuenta. Por eso tu poder no está en lo que haces, sino en lo que representas. Si ella te percibe como un desafío, te perseguirá. Si te percibe como un misterio, te estudiará. Si te percibe como alguien que puede darle calma y peligro al mismo tiempo, se rendirá. Y ahí está la esencia de la tercera regla: el contraste. El mismo fuego que la enciende puede consumirla. Debes aprender a medir las dosis. Una mirada intensa seguida de un silencio frío. Un gesto amable que luego se disuelve en distancia. Una noche de cercanía y luego días de ausencia. Todo lo que se repite se vuelve rutina, y lo rutinario mata el deseo. En cambio, lo que cambia, lo que vibra entre la entrega y la retirada, crea la ilusión de destino. Ella no lo sabrá, pero su cuerpo reconocerá el patrón. El contraste es como una melodía que alterna tensión y reposo. Si la tensión dura demasiado, la rompe. Si el reposo es excesivo, la adormece. Pero si sabes cuándo tensar y cuándo soltar, su mente se vuelve tu instrumento. Te pensará incluso cuando no quiera hacerlo. Buscará tus rastros en los gestos de otros hombres, pero ninguno sonará igual. Porque tú, que dominas el ritmo del deseo, te has convertido en la música que su alma busca repetir. Maquiavelo enseñó que el poder más duradero es el que se disfraza de debilidad. En el juego emocional, esto se traduce en mostrar humanidad sin perder dominio. Cuando ella te crea vulnerable, pero perciba que no puede tocar tu núcleo, el deseo se multiplica. Es la ilusión del acceso sin el acceso completo. Creará fantasías sobre ti, idealizará el misterio y confundirá admiración con amor. Los hombres que intentan demostrar valor con gritos o celos se destruyen a sí mismos. El verdadero dominio no se nota, se siente. El que logra mantener la compostura ante el rechazo, el que no cambia su mirada cuando ella se aleja, el que no se arrodilla ante su silencio. Ese es el que deja huella. Porque el poder no está en hacerla sentir pequeña, sino en hacerla sentir algo tan profundo que no pueda olvidarte. Ella puede no entender por qué, pero recordará tu calma, tu mirada contenida,
tu voz pausada. Recordará que no le rogaste, que no te alteraste, que no intentaste comprar su afecto con palabras vacías. Y en la soledad de la noche, cuando compare su recuerdo contigo con la presencia de otros, sabrá que ninguno posee esa energía, porque lo que se implora no es el cuerpo, es la sensación de haber tocado algo superior. El desapego, la quinta regla, no se logra de inmediato. Es un proceso que exige muerte del ego. Significa renunciar a la necesidad de ser querido para empezar a ser respetado. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambos. Pero en la seducción, el temor que buscas no es físico, sino emocional. El respeto sagrado que siente quien sabe que puede perder algo valioso si juega contigo. Esa energía se siente. No proviene de la arrogancia, sino de la serenidad. Proviene de saber quién eres, incluso cuando ella intenta confundirte. El desapego no significa ignorarla, sino no entregarle el poder de destruir tu paz. Ella puede irse, puede volver, puede probarte, y tú seguirás siendo el mismo. Esa consistencia crea una atracción magnética que ninguna técnica puede igualar. Maquiavelo habría dicho, el poder no se defiende, se encarna. No necesitas demostrarlo, solo habitarlo. Y cuando eso ocurre, cuando ya no persigues ni huyes, cuando dominas tus emociones y tus silencios, cuando sabes cuándo acercarte y cuándo desaparecer, entonces ocurre lo inevitable. Ella empieza a moverse a tu ritmo. Sin darse cuenta, imita tus pausas. Piensa con tus tiempos. Habla en tus tonos. Y en ese momento el juego ya terminó. El poder no es una posesión, sino un estado interior. Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. En sus cartas, en su mente y en sus silencios, entendía que dominar a los demás es imposible si primero no se domina a uno mismo. En la seducción, esto se traduce en la energía que emites sin decir una palabra, porque antes de que ella te escuche, te siente. Antes de que te vea, te percibe. Una mujer no implora a un hombre porque él sea perfecto, sino porque su presencia activa en ella algo que no puede controlar. Esa sensación de misterio, de calma y de peligro mezclados en una misma figura. El verdadero poder masculino no está en la fuerza, sino en la imperturbabilidad. El que no se altera ante la belleza, ante el rechazo o ante la provocación, emite una señal que la mente femenina reconoce como superioridad emocional. No una superioridad que humilla, sino que impone respeto. En este punto, Maquiavelo enseñaría que toda relación es un equilibrio de poder disfrazado de emoción. Quien domina el ritmo emocional, domina el vínculo. Y dominar no significa oprimir, significa guiar. Ella puede creer que elige, que decide, que manda, pero en el fondo sigue el pulso que tú estableces. Es la vieja danza entre el cazador y el hechizo. Tú eres ambos, el que se oculta y el que provoca el movimiento. La cuarta regla, el espejo, adquiere su máxima expresión aquí. No solo reflejas lo que ella siente, sino que amplificas sus emociones más profundas. Le devuelves su reflejo, pero con una intensidad que la deja expuesta. Cuando se siente poderosa, tú la miras con admiración y la haces crecer. Cuando se siente insegura, tú no la consuelas, solo le ofreces calma. Y en esa calma, ella encuentra un refugio que ningún otro hombre le ofrece. La conexión más fuerte no nace de las palabras, sino del ritmo compartido del alma. Por eso los gestos más simples pueden transformarse en armas. Una pausa antes de responder, un contacto visual sostenido, un tono de voz grave y sereno. Todo comunica. Cada detalle envía un mensaje silencioso. No me dominas. Y cuanto más ella intenta leer ese mensaje, más se adentra en ti. El secreto está en no reaccionar. Reaccionar es entregar el poder. Maquiavelo decía que el príncipe que responde al impulso se destruye. El que observa antes de actuar, reina. Cuando una mujer te provoca, te desafía o te ignora, lo que realmente está haciendo es midiendo tu temple. Si resistes sin perder tu esencia, si no cedes al impulso de probarle nada, ella lo siente. Siente que tu centro no depende de ella. Y eso es lo que más la atrae. Las emociones femeninas fluyen como un río cambiante. Si intentas nadar contra la corriente, te ahogas. Pero si entiendes el cauce, si sabes cuándo fluir y cuándo quedarte quieto, el agua misma te lleva al destino. En la psicología del deseo, esto se traduce en una ley invisible. Quien mantiene la dirección mientras el otro se pierde en emociones, se convierte en guía. Ella implora no por amor, sino por equilibrio. Implora volver a esa sensación de estabilidad que siente a tu lado.
Implora que la mires, no por vanidad, sino porque tu mirada le recuerda el orden dentro del caos. En ti encuentra lo que el mundo no le da: presencia. El desapego, esa quinta regla, no es frialdad sino dominio del alma. Es no necesitar para poder elegir. Es poder marcharte sin odio y quedarte sin miedo. Es mirar el deseo y no dejar que te arrastre. Cuando llegas a ese punto, no hay manipulación posible. Te vuelves impenetrable. Ella puede amarte, odiarte, probarte o irse, y tú seguirás siendo un reino en calma. Maquiavelo diría que el poder más alto no se muestra en la conquista, sino en la indiferencia ante la victoria. El hombre que puede ganar y no se alardea, que puede perder y no se derrumba, que puede amar y no se disuelve, se vuelve irresistible. Porque ya no busca llenar un vacío, se convierte en la fuente. Ella lo siente, aunque no lo entienda, y entonces sucede lo inevitable. El deseo se transforma en devoción. Ya no te persigue por impulso, sino por necesidad espiritual. Se pregunta qué tienes, qué haces, cómo logras mantenerte entero mientras los demás se rompen. Y tú no dices nada porque el poder real nunca se explica. Esa es la ironía final del pensamiento maquiavélico. Cuando ya no necesitas ser amado, el mundo entero empieza a amarte. Maquiavelo escribió que el poder pertenece a quien entiende la naturaleza humana mejor que los demás. Y entender la naturaleza humana es comprender que todos, incluso los más fuertes, buscan lo mismo: ser vistos, ser sentidos, ser recordados. La diferencia es que algunos se consumen por ese deseo y otros aprenden a gobernarlo. El hombre que gobierna su necesidad de ser amado se convierte en un imán silencioso, no porque busque atraer, sino porque irradia algo que pocos poseen: plenitud. La mujer siente que en él hay una paz que su propio corazón no conoce. Y cuando una mujer percibe eso, cuando reconoce que tú puedes existir sin ella y aún así la eliges, el deseo se transforma en imploración. No implora tu cuerpo, implora tu presencia. No implora posesión, implora acceso a ese misterio que la supera. Cada una de las 5 reglas se une aquí como los dedos de una misma mano invisible. El silencio, la primera, es la atmósfera. La independencia, la segunda, la postura. El contraste, la tercera, la chispa. El espejo, la cuarta, la conexión. Y el desapego, la quinta, el sello final del poder. Maquiavelo jamás habló de amor como un acto inocente. Lo entendió como un campo de influencia, una guerra sin armas visibles. Pero el hombre que aplica estas leyes no destruye, transforma, no somete, eleva. Porque quien domina el deseo no lo usa para herir, sino para revelar. El silencio, cuando es auténtico, no es ausencia de palabras, sino abundancia de significado. Cada pausa, cada mirada sin explicación, abre un espacio en la mente de ella. Empieza a pensar en ti incluso cuando no quiere hacerlo. Se pregunta qué sientes, qué piensas, por qué no hablas. Y en ese pensamiento constante, el deseo se multiplica. La independencia no es desinterés, es elegir sin miedo. Es poder acercarte desde la libertad, no desde la carencia. Cuando te muestras completo, sin necesidad de ser aprobado, despiertas algo ancestral en ella: la atracción hacia el hombre que no se rinde ante la emoción. En tiempos donde todos buscan atención, tu calma se convierte en rareza, y lo raro siempre se vuelve irresistible. El contraste mantiene viva la llama. Las emociones humanas no pueden sostener una línea recta. Necesitan altibajos, misterio, climas cambiantes. La tensión es la respiración del deseo. Un gesto frío después de una caricia, un silencio después de una palabra cálida, un adiós que deja la puerta entreabierta. Todo eso graba tu presencia en su mente como una melodía incompleta. El espejo es la herramienta del alma. Es la capacidad de reflejar sus emociones con una precisión casi divina. Le haces creer que la comprendes más de lo que ella misma se comprende. Le devuelves su reflejo, pero sin juicio, sin urgencia. Y al hacerlo, la hipnotizas. Porque en ti se siente aceptada, observada, reconocida. Y finalmente el desapego. La regla más difícil, la más invisible, la más poderosa, es el arte de amar sin ansiedad, de poseer sin sujetar, de tocar sin depender. Es la esencia del verdadero poder: no necesitar lo que puedes tener y no temer perder lo que amas. Cuando alcanzas ese nivel, el juego cambia. Ya no seduces, inspiras, ya no buscas, atraes, ya no luchas, reinas. Maquiavelo hubiera dicho que el príncipe más sabio no gobierna con espadas, sino con presencia. En la seducción es igual.
No gobiernas con promesas ni con halagos, sino con la energía de quien no teme. Ella lo siente en tu mirada, en tu silencio, en la forma en que ocupas el espacio. Cada movimiento tuyo transmite un mensaje. Soy libre y por eso soy irresistible. En ese punto ella se vuelve la cazadora y tú el misterio. Ella escribe, tú tardas en responder. Ella propone, tú eliges cuándo. Ella se pregunta por ti. Tú observas desde la distancia y sin entender por qué, se da cuenta de que ahora tú eres su pensamiento constante. Maquiavelo habría sonreído ante esta paradoja. El que domina su necesidad se convierte en necesidad para los demás, no porque manipule, sino porque trasciende, no porque actúe, sino porque vibra con una frecuencia que el alma reconoce como autoridad natural. Y así, sin decir una palabra, sin rogar, sin perseguir, logras lo que los débiles buscan toda la vida: ser deseado sin esfuerzo, ser recordado sin estar, ser amado sin pedirlo. Ella implora no porque la confundas, sino porque la revelas. Implora no porque la manipules, sino porque la haces sentir viva. Implora no por ti, sino por lo que siente cuando está contigo. Esa es la victoria más pura, la que no necesita gritos, ni pruebas, ni promesas. La victoria de quien conoce las reglas ocultas del alma. Y entonces, sin que lo planees, sin que lo busques, sin que lo pidas, ella regresa, te mira, y en silencio, con los ojos que imploran y el alma rendida, te ofrece exactamente lo que Maquiavelo había predicho: el poder de quien domina el deseo no con palabras, sino con presencia.